Ok, vamos a ver. Está en directo. Voy a probar el audio. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. Vamos a ver. Veamos. A ver, si se escucha bien el audio. Si se escucha bien el audio. Es correcto. Ok, voy a ponerlo acá. Bueno, como dije, espero que estén muy, pero muy bien. Ya vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. Estamos en la historia de la Iglesia 1. Vamos a ver. Unos pequeños ajustes. Ok, vamos a ver. Para ver. Ok. Ok, bueno, estamos en vivo, estamos en la historia de la iglesia. Bueno, mis hermanos, espero que estén todos muy bien. De verdad, que el Señor me los continúe bendiciendo donde quiera que estén. Estoy haciendo aquí unos ajustes nada más. Ya voy a iniciar la lección. Para ver. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Espero que estén todos muy, pero muy bien. A todos aquellos que lo vean en el momento, que lo vean posteriormente. Estamos en la lección número 10 del curso La historia de la Iglesia 1. Estamos hoy con la 10ª lección. La siguiente lección finalizamos lo que es el bimestre, ¿verdad? Que es el curso de la historia de la Iglesia. Y nos queda, bueno, obviamente esta que la hacemos ahorita y una lección más y terminamos el primer bimestre con la historia de la iglesia. Bueno, vamos a dar inicio de una vez a la lección de hoy para no alargarla mucho. Vamos a ver. Habíamos visto, por último, la última vez, habíamos visto sobre los padres apostólicos y vimos, al último que vimos fue a Justino Mártir, y luego vimos también a Hermas de Roma y ahorita vamos a ver al que sigue, vamos a ver el siguiente que vamos a ver ya nada más por aquello. En la lección anterior habíamos visto, ya dije, sobre Justino Mártir y vimos sobre Hermas de Roma. Vamos a ver ahora en este momento, vamos a conocer o vamos a hablar sobre Ireneo de Lyon, Lyon, Francia, con Lyon. Ireneo de Lyon. Ese es el octavo, ese es el octavo que vamos a ver sobre los padres apostólicos. Ireneo de Lyon, el número 8. Vamos a iniciar con Ireneo, es el octavo que estamos viendo. Bueno, mis hermanos, se dice que Ireneo nació en el año 120 después de Cristo en Asia Menor. Se dice también que en su juventud tuvo el privilegio Ireneo de ser discípulo de Policarpo. Recordemos que Policarpo era el obispo de Esmirna. Él llegó a ser obispo de la ciudad, en este caso de Ireneo, él llegó a ser obispo de la ciudad de Lyon, allá en Francia, en el año 189 después de Cristo. El interés, se dice en la historia también que el interés y el celo por desenmascarar la herejía de este hombre, digamos, nos hace pensar a nosotros de Ireneo, mis hermanos, como un tipo de modelo a seguir, por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad? Vivimos en un tiempo de tanta acomodación de tantas y tantas herejías que han estado apareciendo en la iglesia últimamente. Entonces, él fue este hombre, Ireneo, ¿verdad? Este hombre fue un hombre celoso para dar a conocer las herejías de su tiempo y así también, mis hermanos, por ejemplo, tomando a Ireneo de ejemplo, así deberíamos de ser también nosotros. Este hombre, como digo, era celoso y él daba a conocer las herejías, así como, y repito, así deberíamos de ser también nosotros.
como herejías, por ejemplo, como las que ya nosotros hemos visto, movimientos, enseñanzas, por ejemplo, la que se escuchó, la supergracia, la superfe, hay una que se llamó la unción de Toronto, decían que había un gran avivamiento y yo no sé cuántas cosas más, el ataque de la risa, ¿verdad? Que la lluvia de oro, las muelas de oro, que los diamantes, que el aceite, un montón de cosas que han aparecido últimamente, ¿verdad? Que todo ese tipo de cosas que se ven, ese montón de herejías. Ahora, yo estoy hablando de lo actual, ¿verdad? Ahorita que acabo de mencionar, estoy hablando de lo que sucede actualmente, que nosotros enfrentamos ahorita en nuestro tiempo, que son cosas, dicho sea de paso, son cosas similares a las que este hombre Ireneo tuvo que enfrentar también en su tiempo, y nosotros también debemos de hacerle frente en las que hoy, más mejor dicho, en las que hoy nosotros estamos viendo o enfrentando para que con el celo, como en el caso de Ireneo, con el interés de desenmascarar, que con interés, mejor dicho, desenmascaremos todo este tipo de herejías que se están dando. Por ejemplo, por ahí le estaba hablando con el pastor Josué, ¿verdad? Y le estaba enseñando a él que ahora hay una persona, una mujer por ahí, que salía haciendo videos motivacionales, ¿verdad? Con la Biblia y cosas así. Pasó a ser pastora, ahora luego pasó a ser profeta, ahora es apóstol. Entonces le dicen pastora, profeta, apóstol. O sea, pero bueno, cada quien con su rollo, pero que nada que ver con la Biblia. Entonces, mis hermanos, al mismo tiempo, Ireneo tuvo la prudencia también con la cual él juzgó otro tipo de movimientos, como por ejemplo el montanismo, no montañismo, ¿verdad? Nada que ver con montaña, montanismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante y no les voy a dar más detalles porque este montanismo fue un movimiento que surgió dentro de la iglesia cristiana. Repito, más adelante lo vamos a ver. Este tuvo sus extremos, ¿verdad? Y cosas que no eran correctas. Pero también había manifestaciones que eran del Espíritu Santo en este tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso, mis hermanos, es como el día de hoy, por ejemplo. Hoy, el día de hoy, hay movimientos que son súper exagerados, por ejemplo, que dicen que son del Espíritu Santo. Algunos de esos movimientos dicen que son del Espíritu Santo. Movimientos, por ejemplo, donde incluso hablan de unas super extra sanidades, que sí las hay, aunque sí hay sanidades, quiero aclarar, sí hay sanidades, nosotros sabemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo o sigue moviéndose, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue hablando, etcétera, etcétera. Y este movimiento, mis hermanos, tenía algo de eso, lo vamos a ver más adelante, que tenía algo de eso, pero habían extremos en ese tipo de movimiento, pero en fin, eso lo vamos a ver más adelante de ellos porque nos compete hacerlo más adelante. Ahora viendo, por ejemplo, el peso, por ejemplo, viendo el peso de los excesos carismáticos, por ejemplo, de este hombre, Ireneo, pues de alguna manera, él se fue con una prudencia, él no juzgó este movimiento, él no prohibió las manifestaciones auténticas del Espíritu Santo, él cuidó mucho, Ireneo, él cuidó mucho de no caer en el error. Uno, por ejemplo, en uno de los comentarios muy fuertes de Ireneo, él dijo estas palabras y leo textualmente para ustedes. Él dijo, ojo lo que él dijo, son realmente unos desgraciados aquellos que toman como pretexto la existencia de falsos profetas y se comportan igual que los que a causa de la existencia de estos falsos hermanos, dice, se abstienen de relacionarse con los verdaderos hermanos. Es normal que fuera este tipo de personas los que no quisieran recibir ni siquiera al mismo apóstol Pablo. Entonces, decía Ireneo, ¿verdad? En ese texto. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la carta, por ejemplo, de los Corintios, había unos falsos apóstoles que acusaban a Pablo y le decían a Pablo que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Bueno, justamente a eso se está refiriendo este hombre Ireneo, ¿verdad? Y él sigue diciendo en ese texto, él habla, y leo, repito textualmente para ustedes, hablando con precisión de los dones proféticos y reconociendo a los hombres y mujeres que profetizan en la iglesia. Ahora, por consiguiente, mis hermanos, por estas actitudes sigue diciendo Ireneo,
pecan contra el Espíritu de Dios y caen en un pecado imperdonable. Oigan lo que está diciendo. Este escrito o diálogo aparece en una de sus famosas cartas llamada Contra los herejes. Una de las cartas o es en uno de los escritos se llama Contra los herejes. Una de las famosas cartas que Ireneo escribió y también se encuentra en este dicho libro, ¿verdad? De Contra los herejes. Ireneo, mis hermanos, no dejó de ser pastor, ya que él era un pastor de la ciudad de Lyon, allá en Francia, y como tal, él cuidaba y velaba por su rebaño. Y ojo, quiero aclarar, así debe de ser un pastor, teniendo misericordia de las ovejas descarriadas y tratándolas de acercar al redil del Señor. Ireneo también, mis hermanos, era un hombre de palabra de Dios como otros que lo fueron en los primeros siglos de la era cristiana. Ireneo no se limitó a defender la verdad del Evangelio con una pluma, ¿verdad? Una pluma para escribir, porque él era un escritor, sino que también él terminó pagando con su propia sangre el precio de llamarse cristiano, es decir, fue un mártir también. Se dice también, mis hermanos, que Ireneo un día dice, ¿verdad? Que él dice que llevaba un día en su propia mano la carta de los mártires de Lyon, es decir, una carta escrita de los mártires que habían muerto en esa ciudad. Y llevaba la carta al obispo de Roma en el año en el que fue obispo en el año 189 después de Cristo. Yo ahorita voy a hablarles de esta carta. Ahorita les mencioné eso. A la vuelta a Lyon, es decir, cuando él llevó esta carta y vino de regreso de Roma, él sustituyó a un hombre llamado Potino, con P, Potino. Este Potino era obispo de la ciudad e Ireneo toma el cargo en lugar de Potino. Y después de haber tomado el cargo de Potino, él escribió al obispo de Roma y el obispo de Roma se llamaba Víctor. Acuérdense algo, que el obispo, que ya lo dijimos, el obispo era el pastor, el anciano, el presbítero de la iglesia. Ahora, esta carta, la carta que le escribió Ireneo, esta carta tenía el propósito de mediar, ojo, tenía el propósito de mediar entre la cristiandad del occidente y la del oriente. Recordemos algo aquí importante, recordemos que el Imperio Romano, acordémonos de eso porque ya lo hemos hablado, el Imperio Romano se dividió en dos partes, la parte occidental y la parte oriental. Ahora, más adelante vamos a ver unas cosas que ya desde aquí ya comienzan a verse o ya se empiezan a notar rasgos de que hay una división en puntos de vista. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, Ireneo, ¿qué hace Ireneo? Él trata de ser un mediador, de mediar en estos desacuerdos que había de las iglesias del occidente con las iglesias del oriente. Él era originario de las iglesias del oriente. Ahora, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era el punto de todo esto? El punto, mis hermanos, era la controversia de la... Esto, vean qué absurdo por cuáles eran los pleitos de la iglesia de Oriente, de las iglesias de Roma, de Roma, de Oriente y la de Occidente. Vean que el punto de controversia era la celebración de la Pascua. Es decir, ¿en qué tiempo ellos estaban discutiendo el pleito que tenían? Y Ireneo, él quería mediar en eso, quería ayudar. El punto de la controversia de la Pascua era en qué tiempo debían de celebrar la Pascua, en la Pascua. O sea, vean mis hermanos, vean los pleitos que se daban, totalmente absurdos. Vean en qué asuntos la iglesia se empieza a ver envuelta en cosas que no son prioritarias. Pero en fin, mis hermanos, se ven envueltos en este tipo de discusiones. Entonces ya comienzan a haber rasgos de cómo empieza como esa separación. Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, entonces, Ireneo, a través de la carta que él hace, la carta que él llevaba,
él trata de intermediar en este punto. ¿Por qué, Luque? Preguntarán algunos. Porque las iglesias, mis hermanos, de Asia Menor, o sea, del Oriente en general, ellos celebraban la Pascua en las mismas fechas que la celebraban los judíos, que se supone, mis hermanos, que la Pascua, repito, es una o era y también es una celebración que judía, es una celebración judía. Entonces, ¿en qué fecha la celebraban ellos como judíos? El 14, el día 14 de Nisan, de acuerdo al calendario judío. Pero las iglesias del occidente celebraban la Pascua, es decir, la cristiandad, en ese sentido, las iglesias cristianas celebraban la Pascua el día domingo. Así que este era el problema, o sea, unas en el calendario judío y otras en el calendario nuevo que se tenía ya como iglesia y lo celebraban el domingo. Vean, mis hermanos, esta controversia, fíjense, estuvo a punto de producir un cisma en la iglesia. Y ojo, estamos hablando, ahorita, estamos hablando en el siglo segundo, ¿verdad? De la historia de la iglesia, en el siglo segundo, porque estamos hablando del año 189 después de Cristo. Y es cuando él, Ireneo, estaba pastoreando en este momento. Ahora, así que mis hermanos, en este siglo segundo ya se comenzaban a ver, como dije ahorita anteriormente, ya se comenzaban a ver rasgos de pleitos, de conflictos, de que algo estaba sucediendo. Entonces, así que Ireneo le pidió al obispo de Roma, que era Víctor, la comprensión. Él le está diciendo a Víctor, básicamente en su carta, le dice, le está pidiendo la comprensión y la paciencia hacia las iglesias orientales. Es decir, como tranquilo, relájese, que tenga paciencia con las iglesias orientales. Es decir, si ellos, por ejemplo, lo que tenga paciencia y era, si ellos celebran en el calendario judío, pues déjelos, no pasa nada. No importa si la celebran con el calendario judío, no pasa nada. Y si ustedes, básicamente les está diciendo, si ustedes la celebran en el calendario nuevo y lo hacen el domingo, pues tampoco pasa nada, no es malo, no está mal. Entonces, después de todos estos asuntos, pues no se sabe ya mucho de Ireneo, después de todas estas broncas que se estaban dando, no se sabe ya mucho de Ireneo. Ahora, la obra, para que también lo tengan ahí, la obra cumbre o la máxima obra, la obra cumbre por la que se le llegó a conocer y a estudiar a este hombre, Ireneo, fue precisamente su escrito, que ya les mencioné cómo se llama Contra los herejes. Repito, yo siempre lo digo, yo tengo muchos de estos libros en digital, para aquellas personas que lo deseen, me lo pueden solicitar en el canal, está la información de mi WhatsApp o algo, ustedes me pueden escribir, yo les paso los libros, sea de la historia de la iglesia, etcétera, lo que ocupen, yo se los paso con gusto, gratis, ¿verdad? Para que sepan, no es nada complejo, por si los quieren para que puedan leerlos y estudiarlos. Entonces, el libro se llama Contra los herejes. Este es un escrito, mis hermanos, que igual nosotros lo podemos encontrar, está a nuestro alcance y que gracias a Dios ha llegado prácticamente a nosotros de forma íntegra por medio de diferentes fragmentos. Se dice también que el título completo de esta carta o de este escrito en griego, el título completo en griego es Desenmascarar y refutar la falsamente llamada ciencia. Así es como está en el original. Ahora, cuando se refiere a la ciencia, se refieren a esta palabra que nosotros ya la conocemos cuando la estudiamos, que se refiere a la ciencia, se refiere al gnosis. Gnosis, de donde proviene el gnosticismo. Incluso, mis hermanos, Pablo la menciona en una de sus cartas a Timoteo, creo que está en la segunda carta al final, si mal no me equivoco, donde Pablo le dice que tenga cuidado con la falsamente llamada ciencia, que son estos mismos, o sea, los gnósticos. Pero en este siglo, mis hermanos, tanto para él como para otro precursor de él, que vamos a darnos cuenta que el gnosticismo ganó terreno en la iglesia en una manera muy fuerte en este siglo y su fuerte defensa de la fe o del evangelio era contra los gnósticos. Por eso el título de esta carta o esto se llama, en el griego se llama desenmascarar y refutar la falsamente llamada ciencia, el gnosis, la cual, mis hermanos,
es uno de los dos principales objetivos de Ireneo, ¿verdad? En su obra o en su escrito. Ahora, la segunda obra que se conoce se le llama Demostración de la Predicación Apostólica. Entonces, vemos a un Ireneo, mis hermanos, que no trata de inventar nada nuevo. Más bien, Ireneo se limita a transmitir las doctrinas que él recibió por medio de ¿quién? De Policarpo y las escrituras para poder entonces sacar a luz este tipo de herejías. Ireneo también cuenta que estos herejes de la ciencia, o sea, de la gnosis, los gnósticos, se habían infiltrado de una manera impresionante en la iglesia. Dicho sea de paso, le decía a mi esposa un día de estos que tristemente la iglesia actual, siglo XXI, 2025, el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Hoy hay cristianos, son mundanos, o sea, el mundo se ha infiltrado. En lugar de que la luz vaya al mundo y alumbre, más bien el mundo ha entrado a la iglesia. Y esto lo hemos visto, eso es una realidad que está sucediendo. Entonces, esto a mí me llama, por ejemplo, lo que estamos hablando de Ireneo, me llama poderosamente la atención para lo que llama la atención para lo que Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, él dice, Pedro, segunda de Pedro 2:1, él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojo, y luego dice lo que van a hacer estos falsos maestros. Ahí mismo de segunda de Pedro, versículo 1 y 2 dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos, es que vean, no dice pocos, no dice unos cuantos, dice muchos, ojo el énfasis, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, este asunto de que se infiltran o se infiltren encubiertamente y metan herejías destructoras y no es para usted y para mí, no es una novedad del día de hoy, eso es una realidad del día de hoy. Pero esto, mis hermanos, sucedía desde los primeros años en la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, que ya lo vimos, cómo se desarrolló todo el tema de la iglesia. Aquí nosotros, mis hermanos, vemos a un Ireneo con todo su corazón dispuesto para desenmascarar a este tipo de hombres, a estos falsos maestros, a falsos apóstoles, falsos pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este hombre de palabra, insiste en su libro o en su escrito, él insiste sobre la regla de la fe. Y esta regla de la fe, él la llama la tradición apostólica. Aquí vamos a ir aprendiendo cosas para que ustedes vean cómo el día de hoy hay gente que hablan ciertos lenguajes, ciertas frases, pero ni siquiera saben por qué las dicen. Ahí vamos a ir viendo. Entonces, pregunto, ¿a qué se refería con la tradición, Ireneo? ¿A qué se refería con la tradición apostólica? Bueno, y respondo, obviamente, se refería a las palabras, a las enseñanzas, a los escritos que los apóstoles de Jesús habían dejado y delegado a través de sus discípulos. Y vean que ya aquí lo que estamos estudiando es ya casi el final de este siglo, el siglo II, ¿verdad, mis hermanos? Desde el año 200 después de Cristo, que ya nosotros vamos a encontrar todo el Nuevo Testamento compilado, o sea, ya todo junto. Más o menos por ahí ya vamos encontrando que ya el Nuevo Testamento es compilado y lo encontramos todo junto. Ahora sí, nosotros podemos notar y ver que los escritos en rollos y en pergaminos de las cartas de los evangelios, de todo o de todo, ya estaba en conjunto, ya estaba listo. Pero todavía hasta aquí había solamente algunas escrituras de lo que estamos ahorita hablando de Ireneo, ¿verdad? Y se está refiriendo, por ejemplo, precisamente a esas escrituras como tradición apostólica. Y quiero que entiendan, no una tradición como la pinta la Iglesia Católica, porque no es así, no es así. Cuando le llaman tradición, le están llamando, perdón, la están llamando a una sucesión del apóstol a los discípulos, esos discípulos a los otros discípulos hasta llegar
a este tiempo, pero a través de los escritos. A eso es que se está refiriendo, a las enseñanzas importantes e insistiendo en que son los herejes los que estaban usando solamente partes de los escritos, partes de los escritos que solo a ellos les interesaban y no todo el conjunto de las escrituras, es decir, no les interesaba el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento, no la tradición apostólica, sino solamente algunos pasajes y lo tomaban para poder ellos acomodarlos a sus herejías. Yo les pregunto, ¿no sucede eso el día de hoy? Ustedes van a ver, y hablando, digamos, de la iglesia evangélica, ustedes lo van a ver, pastores que toman la Biblia, solo sacan un texto y de ahí comienzan a hacer locuras, locuras. He visto cada idiotez que hacen y dicen que la gente queda tan embobada que entregan casas, platas, carros, entregan hasta las mujeres, sus propias esposas porque usan un texto, lo maquillan de la mejor forma posible, porque solo eso es lo que les interesa. Mis hermanos, esto lo que vemos hoy no es nada nuevo. El problema es que la gente ignora, no conoce y no quieren aprender, no quieren estudiar y prepararse. Creen que esto es la labor solo de un pastor o solo de grandes líderes, de personas que no, ellos sí, yo no, es que eso no es para mí, no, es deber suyo también y es deber mío. Por eso, por eso hay tantos falsos, porque ahí van los Juanchos detrás de ellos. Porque si no tuvieran quienes los sigan, no serían falsos, no existirían, pero ahí están. Pero bueno, Ireneo también en su escrito contra los herejes se dice que en este libro, bueno, se va desgranando una a una las verdades fundamentales de la fe cristiana. Yo voy a darles algunos puntos, por ejemplo, que tratan en este escrito. Un primer tema, por ejemplo, muy general lo voy a decir, un primer tema que trata es una serie de exposiciones sobre los herejes a los que él combate y a las doctrinas de estos. Otro escrito también es la refutación propiamente dicha contra esas doctrinas erróneas. Otro de los escritos es una demostración de cuáles son las verdades fundamentales de la fe cristiana y ahí Ireneo habla, por ejemplo, habla sobre la verdad de las escrituras, sobre la unicidad de Dios y estas son verdades, mis hermanos, fundamentales. Habla de Cristo hecho hombre y recordemos, mis hermanos, algo importante, que los gnósticos, ellos enseñaban que Cristo tenía apariencia de hombre, pero que él no era hombre. Y también no lo reconocían como Dios. En otro escrito más de Ireneo, otro más, él cita ampliamente las palabras del Señor Jesús y él demuestra la unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ante los gnósticos y los herejes. Ireneo plantea la idea de una iglesia universal. Pongan atención aquí lo que voy a decir. Ireneo plantea la idea de una iglesia universal, que en el idioma que hablaba Ireneo, pongan atención, ¿cómo se le llamaba a esta universalidad o esta palabra universal? Se le llamaba católica. Que dicho sea de paso, que eso es lo que significa la palabra universal. Católica significa universal. Aquí, mis hermanos, ya empezamos a usar este tipo de lenguaje. Ya ustedes van a ver cómo se utiliza este lenguaje e incluso es un lenguaje que no tiene nada que ver, pongan atención, esto, católica, universal, no tiene nada que ver con la iglesia que posteriormente se establece. Pues cuando nosotros decimos, por ejemplo, que somos una iglesia católica, nosotros lo que decimos es que estamos diciendo que somos una iglesia universal. No somos católicos, apostólicos y romanos. No estamos hablando de la iglesia católica, apostólica, romana. Estoy hablando de la frase, de la palabra. Cuando nosotros decimos que somos una iglesia, que estamos diciendo que somos una iglesia universal, es lo que estamos diciendo
es eso, es una iglesia, la palabra católica es que es una iglesia universal. Y eso es lo que se está diciendo, nada más. En otro escrito de Ireneo, él expone su escatología. Él es milenarista. Quiero que pongan atención, él es milenarista. Es decir, este hombre, este Ireneo, él creía en el milenio, que dicho sea de paso, iniciamos este jueves para que lo tengan por aquello que tengan gusto. Hoy estamos 17, el 27, el jueves 27 de febrero, si Dios quiere, vamos a iniciar con el estudio del libro del Apocalipsis en la página de Facebook de nuestra congregación, que es Somos Comunidad Cristiana Gosén. Ahí vamos a iniciar. Por aquello que usted tenga el gusto de ir allá a verlo, es en vivo igual, así como lo hacemos, pero ahí va a estar el 27 a las 7:30 de la noche. Iniciamos. El estudio del pastor va a ser una introducción. Posteriormente ya luego iniciamos el estudio. Nos va a llevar varios meses igual estudiando el tema del Apocalipsis y vamos a hablar también mucho sobre esto. Entonces, Ireneo, él creía en el milenio. Y repito, en su escatología, él habla del milenio, habla del anticristo, habla de la resurrección de los muertos, etcétera. En este último escrito, él habla de todo esto, de todo. Entonces, y vamos a ir viendo, cuando lleguemos a la historia de la iglesia 2, al otro curso, se van a dar cuenta de varias cosas. Pero bueno, ahora, Ireneo, mis hermanos, toda su vida recordó con gran satisfacción que él había aprendido la doctrina cristiana de los labios de aquellos que estuvieron en contacto inmediato con los apóstoles. Y vean qué tremendo, porque, o sea, vean qué tremendo es decir, ya no están los apóstoles, ya los apóstoles habían muerto. Y ya los discípulos de los apóstoles ya no existían, también habían muerto. Pero estos nuevos son discípulos de esos discípulos y ellos reciben las enseñanzas de esos discípulos de una manera fidedigna, o sea, de una forma fiel. Fue en el tiempo, por dicho sea de paso, fue en el tiempo del emperador Marco Aurelio que Ireneo se encontraba en Lyon, en Francia, donde él fue obispo en el año 189 después de Cristo, como ya lo mencionamos. Se dice que desde muy temprana edad, Policarpo influyó en la vida de Ireneo, en su espíritu, en su carácter y en sus costumbres. Es decir, cuando yo escucho esto, mis hermanos, y créanme de verdad, qué responsabilidad, si usted es pastor, qué responsabilidad tienen los pastores y nosotros, ¿verdad? También yo que soy papá, porque la influencia que usted o yo causemos en la vida de la gente puede ser para bien o puede ser para mal. Así es simple. Así que, ¿qué responsabilidad es hacer las cosas como el Señor manda para dejar una buena influencia? Y un día sabemos que no vamos a estar aquí, no vamos a estar en esta tierra un día, pero un día vamos a dar cuentas al pastor de los pastores, como dice la palabra de Dios. Un día le vamos a dar cuentas al Señor Jesucristo de cada una de las cosas que Él nos dio a usted y a mí, nos dio la oportunidad y el privilegio de servirle. Por eso, mis hermanos, es importante ser personas que nos conducimos o caminamos, no perfectos, porque no somos perfectos, pero lo más acertado posible al trazo de las escrituras. Y cuando sea así, y es así, pues qué confianza poder morir y partir con el Señor un día. Así es sencillo. Mis hermanos, vea, Ireneo combatió a los gnósticos, combatió sus doctrinas en un tiempo en el que el gnosticismo había ganado mucho terreno en la iglesia. Los gnósticos en ese tiempo pensaban o procuraban hacer del cristianismo una cuestión científica más que de carácter espiritual. Eso era lo que querían los gnósticos. Querían reemplazar la sabiduría humana por la fe. También se dice que este libro, esta carta contra los herejes que escribió Ireneo, refleja el alma de Ireneo y el corazón de él. El corazón de él no tenía temor de presentar defensa por el evangelio. Y su propósito era alcanzar con seriedad
las almas extraviadas y perdidas, ya que en su tiempo, repito, habían almas extraviadas y perdidas por este tipo de doctrinas del gnosticismo, ¿verdad? Como lo era el gnosticismo, y poder traerlos a la verdadera doctrina de Cristo. Y definitivamente, mis hermanos, damos gracias a Dios por lo que Dios hace, definitivamente. Cuenta un pastor, ahí escuché una anécdota de un pastor, dice que él recibió dos llamadas, que él había recibido dos llamadas de dos personas que estaban llamando de Estados Unidos, personas que se estaban congregando en una iglesia X. Y dice que estas personas empezaron a manifestarle a él en la llamada cómo de alguna manera ellos llegaron a encontrar la página de la congregación de ellos y ellos empezaron a escuchar las enseñanzas de ellos. Y el pastor no lo está diciendo por resaltar a su iglesia, digamos, a su congregación. Lo único que él estaba haciendo era resaltar cómo el propósito, por ejemplo, en este caso de Ireneo, cómo el propósito de Ireneo sigue siendo, mis hermanos, el propósito de nosotros el día de hoy con sus escritos. Es el mismo propósito, poder aprender, defender, etcétera, etcétera. Él, con su escrito, en este caso Ireneo, él intentaba que muchas almas que habían sido engañadas por este tipo de herejías del gnosticismo y que estaban extraviados y que se encontraban lejos de los caminos de Dios, pues Ireneo lo que intentaba hacer era que estas personas volvieran a los caminos de Dios. Y ojo, déjenme decirles algo. Mucha gente está volviendo hoy a los caminos de Dios y ojo, se los digo así, no es por nada, por escuchar la verdad del Evangelio, escuchar estas enseñanzas que están ahí, escuchar lo que se predica en la congregación. Alguien, y no lo digo, esto lo voy a decir no por exaltar donde nosotros nos congregamos, somos una iglesia simple, sencilla, humilde, unos cuantos gatos, pero un pastor le dijo al pastor de nosotros que siguiéramos predicando la verdad del evangelio como debe ser, porque aquí en Guadalupe, él lo dijo, aquí en Guadalupe dice, no hay otra iglesia que predique la sana doctrina. Sigan predicándolo. Por eso les digo, no lo hago por exaltar, pero en realidad así es. Aquí en Guadalupe no he conocido una iglesia, como lo dijo este pastor que nos dijo esto, que prediquen la sana doctrina, de verdad. Entonces, aquí nosotros vemos cómo gente está viniendo, van y se congregan, están llegando, están escuchando los estudios bíblicos, están entrando aquí a este canal de YouTube para aprender de la escuela bíblica, aprender de las lecciones, de todos los materiales que estamos subiendo. O sea, mucha gente está viniendo nuevamente a ordenarse y centrarse en el verdadero evangelio. Por eso, tal cual como es así. Por ejemplo, personas que hoy están llevando este curso de la historia de la iglesia, hay personas que lo han estado llevando este curso o escuchan las prédicas de los domingos con el pastor Josué o como dije, los estudios bíblicos. Muchos nos han dicho que cuando empezaron a escuchar las enseñanzas se han dado cuenta que lo que les han enseñado en otras partes no tiene nada que ver con la Biblia. Ahora, imagínense qué tremendo y qué triste al mismo tiempo encontrar la iglesia del Señor totalmente extraviada, desviada de la verdad del Evangelio y teniendo la Biblia en la mano, al alcance, teniendo el pastor o los pastores, teniendo la Biblia y teniendo los líderes, los escritos, por ejemplo, que podemos tener alcance de la historia de la iglesia y de todo eso, teniendo el alcance de todo eso, a la gente no le da importancia, no les da la gana, no, y les dan importancia, las personas le dan mayor importancia a otro tipo de movimientos, de filosofías, sabiduría humana que se ha metido en la iglesia. Yo lo he dicho muchas veces, aquí nosotros hacemos los en vivo, en Facebook lo hacemos aquí, solamente son unos cuantos que llegan, pero si uno pone cómo hacerse millonario usando la Biblia, o cómo alcanzar la sabiduría, o cómo hacer milagros, o cómo hacer un sinfín de cosas, la gente se vuelve lo que quiere, o que seamos muy sensacionalistas. Pastor es encontrado en un cafetal desnudo con una feligrés. La gente viene a escuchar todo eso, pero cuando es escuchar la doctrina
buena y sana, la gente entra y se va, dura 3 segundos y jala y se va, porque no les interesa, pero levantan las manos el domingo, cantan, hasta lloran. Y eso se estaba viendo un video en, no sé si fue en Facebook o en Instagram, un video de una iglesia, no sé en dónde, no sé en qué país, y están haciendo un juego. El juego está bonito, está interesante el juego que se puede hacer. En el juego era, ponían una pizza y unos limones. Entonces le dicen a los que están haciendo fila, le dice el muchacho que les está diciendo, eh, ¿cómo le llamó, qué nombre le puso Dios a Jacob después de no sé qué? Los mismos cristianos hacen una chola, no sé, no me acuerdo. Entonces, si fallaba la pregunta y no la contestaba bien, comía limón. El que la ganaba comía pizza, pero la gran mayoría no sabían responder preguntas básicas. ¿Cómo se llamó Jacob después de que después de que Dios le cambia el nombre? Preguntas muy sencillas, ¿de dónde era tal cosa? Y uno dice, no puede ser, no puede ser, pero póngales música, dígales que va a llegar algún cantante, que va a llegar algún apóstol o profeta y que les va a adivinar el futuro. Oh, se llena y van y les dejan las ofrendas. Es lo peor. Cuando llegan con falsos, pero bueno, en fin, así es la gente. Pero si usted está viendo esto y lo toma en serio, le aseguro que usted va a crecer, va a aprender. Usted no va a necesitar de alguien que le diga a usted, camine por aquí. El mismo Señor te va a guiar y usted con sabiduría y con inteligencia, usted mismo va a decir lo que aquí se enseña es verdad o lo que aquí se enseña es mentira y va a poder identificar las cosas que son incorrectas. Pero bueno, lo único que le digo es que échele ganas, no flaquee y siga. Bueno, este es Ireneo, mis hermanos, y del que hablamos, vamos a dejar Ireneo y vamos a ver al último de los padres apostólicos o de los padres de la iglesia, de los más conocidos, ¿verdad? Habíamos dicho. Y este es el último que vamos a ver ahorita, es Tertuliano. Van a haber otros que vamos a conocer más adelante porque son de otros siglos, que los vamos a analizar, que tuvieron que ver también que ver con el desarrollo de la iglesia. Vamos con Tertuliano, el número 9 Tertuliano. Recuerden, estamos en el curso La historia de la iglesia 1. Este es la lección número 10. La otra lección es la última del bimestre. Entonces estamos en la lección número 10. Número 9, Tertuliano. Tertuliano, mis hermanos, nació en Cartago. Aquí en Costa Rica hay una provincia que se llama Cartago, que suena parecido, pero no. Aquí es Cartago. Allá él nació en Cartago en el año 160 después de Cristo. Su padre fue un centurión romano quien le proporcionó a Tertuliano, le proporcionó una educación retórica y jurídica. Es decir, este hombre llegó a ser un abogado tertuliano en su tiempo y además en su época, cuando él ejerció el obispado, el pastorado, ya estaban circulando el idioma del latín. Así que él, este hombre tertuliano, aprendió el latín y aprendió también el idioma griego, conocía también y manejaba ambos idiomas. La conversión de Tertuliano, mis hermanos, se dice que fue en Cartago y no fue en Roma. En Cartago él tenía su residencia habitual, o sea, su casa. Él recibió la mejor educación literaria romana y se le declaraba como un maestro de la lengua latina y un competente de la lengua griega. Fue nombrado este hombre presbítero, que también recordemos que también significa obispo, anciano o pastor de la iglesia de Cartago alrededor del año 200 después de Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, cómo ya vamos recorriendo ya las fechas, ¿cuántos años hasta aquí ya han recorrido después de Cristo? 200 años. Hasta ahorita el cristianismo sigue extendiéndose, sigue siendo puro en estas épocas que estamos estudiando, sigue siendo puro, sigue siendo puro y sí, ya hay enseñanzas heréticas que ya hay que combatir, que hay que luchar contra ellas para que el cristianismo se siga conservando puro. Tertuliano, mis hermanos, él fue conocido como un gran apologista, que dicho sea de paso, aquí en esta escuela, por ejemplo, la escuela Berea, esta de nosotros como comunidad cristiana José,
Ya nosotros dimos, aquí está, usted lo puede encontrar en este canal, ya di el curso de Apologética 1, que significa defensa, defensa del Evangelio. Es decir, en este caso Tertuliano fue un gran defensor del Evangelio, un incansable luchador del cristianismo. Se dice también, mis hermanos, en la historia, que Tertuliano era un excelente orador y era elocuente, y en otras palabras, era muy bueno para predicar, era muy bueno para predicar. En Roma, él ejerció la abogacía algún tiempo y la vida pagana, dice la historia, la vida del mundo lo arrastró a las corrientes del vicio por un tiempo. Cuando Tertuliano se convirtió a la fe cristiana, que fue en el año 195 después de Cristo, fecha que se tiene en la historia en la que se convirtió, se dice que él regresó a su ciudad natal, que era allá en Cartago, donde él principió una intensa actividad literaria a favor del cristianismo. Se dice también, mis hermanos, que Tertuliano fue el primer escritor latino del cristianismo. Su formación, por ejemplo, su formación jurídica, recuerden que era abogado, jurídica, fue jurídica, pero estaba al tanto de la filosofía, la historia y la ciencia de su tiempo. No el gnosis, no el gnosticismo, sino la ciencia. Fue un conocedor, este hombre Tertuliano, fue un conocedor del griego y del latín. Él era una persona culta, así en resumen, ¿verdad? Grandes rasgos, era una persona culta. Y aquí hago una pregunta, aquí surge una pregunta. ¿Es malo ser estudioso de diversos temas? No, no. Es malo prepararse para tener conocimiento de los hechos actuales. Un ejemplo, como las noticias, en ciencia, en avances tecnológicos. ¿Es malo eso? Prepararse. No, mis hermanos, no es malo. No es malo. Al contrario, al contrario. Pero, hay un pero. Sí hay que tener cuidado en el mucho conocimiento, en el sentido de que nada nos vaya a desviar de la verdad. Nada, absolutamente nada. Este hombre Tertuliano, mis hermanos, tomó la ley romana y fíjense bien lo que hizo, porque la conocía la ley romana, él era abogado, así que conocía la ley romana a la perfección. ¿Y qué hizo Tertuliano? Tomó los argumentos del derecho romano, tomó los argumentos y unidos estos argumentos a su cultura, su filosofía y el conocimiento literario que él tenía, y los convirtió para ser un contrincante implacable en su tiempo. O sea, este hombre defendía la fe cristiana, defendía a los cristianos cuando a los cristianos los enjuiciaban injustamente, y lo hacía, ¿cómo los defendía? A base de escritos, pero usando el derecho romano, las leyes romanas con legalidad, como lo haría cualquier abogado en cuestión de defensa. Pues bueno, él lo hacía, pero defendiendo a los cristianos, defendiendo el evangelio. Se dice, mis hermanos, que se le conoció en su tiempo, a él se le llegó a conocer como el gladiador de la fe. Y los gladiadores, si ustedes se acuerdan, hace memoria, eran los que peleaban en los coliseos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pues, este era bueno, Tertuliano era bueno para echarse buenos pleitos, pero no, ¿verdad? No literalmente, pero defendiendo a los cristianos o el cristianismo como todo un gran apologeta. También se dice que como gladiador, él arremetía contra los jueces, como haciendo escritos, convenciéndolos por todos los medios que los jueces, o sea, ellos eran más culpables que aquellos a quienes ellos estaban juzgando. Tertuliano, mis hermanos, no pidió perdón ni ofreció excusas por ser un cristiano. Nunca, al contrario, abiertamente él expuso todos los abusos, las injusticias de los acusadores. Y sabía muy bien, él como abogado, como un buen abogado, él sabía muy bien que la mejor defensa era el ataque. Siempre, mis hermanos, siempre convertía Tertuliano una acusación que levantaban en contra de los cristianos, él la convertía en un arma afilada en contra de sus propios enemigos. Ahora, como persona, se le consideró como un extremista riguroso, mordaz e inflexible.
y lo fue en su relación directa con su idealismo, su amor a la verdad, su amor a la justicia que la sentía como pisoteada. Él sentía que le estaban pisoteando todo eso, que era silenciada y triturada, y por eso Tertuliano hacía estas defensas. Tertuliano, mis hermanos, como un buen soldado de Jesucristo, nunca eludió la confrontación, o sea, nunca se quitó de la confrontación y nunca se quitó de la muerte. Algo más sobre Tertuliano, siempre en su corazón resaltó las virtudes de la vida de los hombres y mujeres que aman y cuidan sinceramente a otros. Y decía que para él los cristianos representan el nuevo tipo de hombre que la humanidad está reclamando. Escuche eso. Decía Tertuliano que para él los cristianos representan el nuevo tipo de hombre que la humanidad está reclamando. Usted y yo debemos de ser ese tipo de creyente. Ahora, vamos a ver algunas de las obras de Tertuliano. Una de las obras de Tertuliano, como dijimos, él fue un excelente escritor. Una de ellas se llama Apología contra los gentiles. En ella, en esta apología contra los gentiles, él decía frases como esta. Él decía, los cristianos no pedimos favores, lo que pedimos es ser conocidos. Otro párrafo que dice ahí mismo, dice, esta es la injusticia, que seamos juzgados por ignorantes. Leo otra vez, esta es la injusticia, que seamos juzgados por ignorantes. Luego Tertuliano escribió esto y dice, la injusticia contra el odio del nombre cristiano. Llegó a decir Tertuliano otra frase como esta, voy a decirles algunas frases, llegó a decir también, prefieren no conocer porque odian, por lo cual prejuzgan lo que ignoran es tal. Y fíjense cómo termina la frase. Si lo conociesen, no podrían odiarlo. De verdad, mis hermanos, que este hombre era un gladiador. Él era en nuestro tiempo nosotros le podemos decir, literalmente era un macho. Era un macho este chavalo Tertuliano. Otro de los párrafos que nosotros encontramos de Tertuliano en su apología es obligados, son frases, ¿verdad? Obligados a guardar silencio. Pues la verdad, mis hermanos, si vemos esa frase, la verdad eso pasaba con la vida de los cristianos que eran martirizados, los obligaban, no les daban oportunidad para defenderse en nada. Fíjense cómo este hombre sí conocía las leyes romanas. Él decía otra frase, si estáis seguros de que nosotros somos tan criminales, y porque así era, recuerden un momento, ya les sigo leyendo, porque así era como se juzgaba a los cristianos, de tal manera como que si los cristianos fueran unos grandes criminales. Y él decía, si estáis seguros de que nosotros somos tan criminales, porque también en esto somos tratados por vosotros de manera distinta a los demás criminales. Es decir, en palabras más sencillas, es decir, lo que él está diciendo, con los verdaderos criminales, ustedes tienen más piedad por ellos que por los cristianos, por el simple hecho de llamarse simple y sencillamente cristianos. Eso es lo que él está diciendo. Otro, y sigue diciendo, pues ellos, acusados de sus delitos, es decir, los verdaderos criminales, pueden defender por su boca su inocencia. Estaba hablando Tertuliano. Y sigue diciendo, pero solo los cristianos no se les permite hablar para defender la verdad. Y culmina su escrito diciendo, no haga nada injusto el juez. Un párrafo más, en unas líneas más de Tertuliano, él dice, la perversidad del sistema judicial. Luego, recordemos que el sistema judicial era la ley romana, y decía él en este escrito, no hay nada más perverso que juzgar como crimen la confesión del nombre cristiano. Y mis hermanos, es cierto, porque les decían a los cristianos, niega a Cristo, diga que usted no es cristiano, niegue el nombre de Cristo. Y obvio, y la gente no lo hacía. Al contrario, decían, cuando amenazaban a los cristianos, más bien la gente decía lo contrario, decían, yo soy cristiano. Y al que mató, por ejemplo, a la persona que había matado 5 personas,
le daban la oportunidad de ir a un juicio para que se pudiera defender. Tertuliano, recordemos otra vez, él era un abogado, como dijimos, él era un escritor literario, con un lenguaje griego y un lenguaje latino. Él fue abogado de la corte romana y al mandar él los escritos a los jueces, a los que juzgaban la ley romana, de alguna manera él defendía el cristianismo y defendía la fe cristiana. No es que quiero que entiendan algo, no es que se dejó martirizar, no es que se dejó de martirizar a los cristianos, no se dejó, no paró, pero sin embargo eran nombres, eran hombres, perdón, que no se detenían aunque les costara la vida. Por ejemplo, aquí estamos en Costa Rica. ¿Qué pasaría si el gobierno de Costa Rica el día de mañana el presidente, ¿verdad? Y los diputados y todo este montón de, de bichos, ¿verdad? Del gobierno, dieran un edicto en todo el país que diga, este edicto, que todo aquel que se diga ser cristiano es digno de muerte. Entonces, suponiendo, le dan órdenes a los policías, aquí en Costa Rica no tenemos ejército, pero supongamos que le dicen a los policías, le dan órdenes a los policías de perseguir y de arrestar a los que son cristianos, supongamos. Imaginémonos que el domingo nosotros tenemos el servicio, llega la policía y nos ven a nosotros levantando las manos y cantando y adorando. Entonces los policías vienen, sacan sus armas, se empiezan a volar bala a lo loco, o que lleguen y le pregunten, ¿quién cree en Jesús y quién se considera verdaderamente cristiano? Pues yo creo, les voy a decir una cosa, yo creo que la mayoría de todas las iglesias ahorita, aquí por lo menos en Costa Rica, yo creo que ahí, si eso sucediera, ahí se va a ver quién es de verdad, quién. Ahí los que quedamos, entonces vienen los policías y ahí los que queden los van a sacar y los fusilan o los arrestan. Nada más por el simple hecho de que son cristianos. Pero alguien, por ejemplo, supongamos que alguien no estuvo en el servicio, en el culto, y que salió a predicar. Conocedor, supongamos que esta persona salió a predicar, que es un conocedor o es un abogado, conocedor de las leyes de Costa Rica. Entonces, ¿qué hace él? Se dio cuenta que la policía llegó, nos arrestaron, hicieron varias cosas. Entonces, ¿qué hace este hombre? Bueno, él hace un escrito y él comienza a escribirle para mandárselo a los gobernantes de Costa Rica y les pone cómo es posible que ustedes hagan eso. ¿Qué estaría haciendo él? Defendiendo la fe cristiana, defendiendo el cristianismo, defendiendo el evangelio de alguna manera. Ahora, aunque esto le pueda costar la vida, porque le podría costar la vida, pues bueno, así hacían, es como un ejemplo muy sencillo, así hacían estos hombres como Tertuliano, hacían eso, escritos para mandárselo a los jueces, porque como Tertuliano era abogado, él sabía cómo utilizar el recurso, ¿verdad? De la justicia en ese sentido para defender a los cristianos y defender el evangelio. Y como dije, no se detuvo el martirio a los cristianos, pero él lo hacía, trataba de hacer apologías en ese sentido. Entonces, decía también Tertuliano, otra frase, otra parte, un parrafito, dice, cuando éste es condenado por guardar vuestras leyes, que ni el mismo juzgador de ellas lo hace. Es decir, nada más por el nombre, pero él guarda, pero él guarda, o sea, el cristiano, más las leyes romanas, el cristiano guardaba más las leyes romanas que tú, le está diciendo Tertuliano, que tú que juzgas, le está diciendo al juez, que tú que juzgas al cristiano. Es decir, lo que está diciendo Tertuliano es, cuando éste es condenado por guardar vuestras leyes. O sea, los jueces condenaban a los cristianos y los cristianos eran los que más cuidaban y guardaban las leyes romanas. Y está diciendo, ellos, los cristianos, cuidan más las leyes que usted como juez. Imagínense. Entonces, es lo que estaba diciendo Tertuliano. Ahora, Tertuliano, mis hermanos, fue tan fuerte gladiador de la fe, un hombre bien metido en las cosas de Dios por muchos años. Este hombre llegó a tener un problema en el año 207 después de Cristo. ¿Qué le pasó a Tertuliano en el año 207 que fue un problema? Bueno, mis hermanos, este hombre Tertuliano fue atraído
por una doctrina que era una doctrina extremista y estaba causando conflictos o problemas dentro de la iglesia. Quiero aclarar, tenía cosas buenas, pero esta doctrina también tenía extremos muy peligrosos. Pregunto, ¿cuál es esta doctrina? Estarán diciendo, Luker, ¿cuál es esta doctrina? Bueno, mis hermanos, esta era la doctrina de Montano. Montano, así suena, no es montaño, no, Montano, como decir montar, pero Montano. O el montanismo, no montañismo, montanismo, que yo ya lo mencioné, ya lo he venido mencionando en algunas lecciones. Tertuliano, mis hermanos, se hizo un fuerte discípulo del montanismo. Pregunta, porque es probable que me hagan la pregunta. Vamos a ver un momentito. Me vengo para acá un momentito para correr esto. ¿Qué es el montanismo? Montanismo. Bueno, esperemos un momento, ya que ya vamos a llegar ahí en algún momento para no adelantarnos. Pero aquí vamos a terminar, por ejemplo, con todos estos personajes. Voy a hacer un resumen, un breve resumen de los padres apostólicos. Breve resumen. Entre los escritos de los padres apostólicos, un momento para correrme para acá. Ya. Entre los escritos de los padres apostólicos, nosotros encontramos el manual de instrucción cristiana titulado Las enseñanzas de los 12 apóstoles. Ahora, estas enseñanzas de los 12 apóstoles se le llegó a conocer, eso le conoció como la Didache o la Didaje. Esta Didaje se le conoce como las enseñanzas de los 12 apóstoles. Estoy haciendo un resumen. Como dato interesante, estas no las escribieron los apóstoles, las escribieron los padres apostólicos, discípulos de los apóstoles que transcribían las enseñanzas que escuchaban de los apóstoles. Este es un escrito originalmente alrededor del año 100 después de Cristo. De ahí en adelante, mis hermanos, comenzó a circular la Didache, es decir, o la Didache, es decir, las enseñanzas de los 12 apóstoles. Este escrito, mis hermanos, está al alcance de nosotros hoy. Usted lo puede encontrar en internet, yo lo tengo. El que quiera, yo se lo puedo pasar, como ya les he dicho muchas veces. Yo les di a ustedes también en las lecciones anteriores, yo les di el nombre de un libro que se llama Lo mejor de los padres apostólicos. Bueno, en ese libro, ustedes ahí pueden encontrar en primera instancia la Didache. Ustedes lo van a encontrar ahí. Ahora, yo le voy a dar de una manera rápida los temas de qué trata esta enseñanza o la Didache de los 12 apóstoles. Rápidamente, el primer tema es, el número 1, los dos caminos. Número 1, los dos caminos. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús habló de esto en Mateo 7? Bueno, una corrección aquí. Bueno, vamos para que veamos, vamos a ver, para que podamos ver que las enseñanzas de los 12 apóstoles no estaban separadas de las enseñanzas de Cristo, eran lo mismo. Nada más que ellos, en sus escritos, ellos lo que hacían era que la ampliaban. Estos dos caminos del primer punto que les voy a mencionar, nosotros vamos a encontrar de una manera más amplia hablando sobre estos dos puntos. Dice, por ejemplo, Jesús habló en Mateo 7, versículos 13 y 14, él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, mis hermanos, recordemos algo, la Biblia es un compendio de 66 libros desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos que entender esto, donde hay temas que concuerdan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, concuerdan. Por ejemplo, esta enseñanza de los dos caminos es una enseñanza clara que nosotros la vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pregunto, ¿cuáles son esos dos caminos? Bueno, el camino de la muerte, de la perdición y el camino de la vida. Son los únicos dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, no hay uno
intermedios, son solo dos. Y eso es lo que ellos están hablando en una manera más amplia sobre estos dos caminos. Ahora, el segundo tema que encontramos es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. Es decir, la número dos es el segundo mandamiento. Ahí ellos hablan mucho, estamos hablando sobre lo que más o menos menciona la Didache o la Didache. Ellos ahí hablan mucho sobre las imágenes, es decir, no te harás imagen alguna, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Hablan mucho sobre esto porque esto era muy común en el Imperio Romano. En el Imperio Romano tenían infinidad de dioses y habían estatuas en todas partes y ellos amplían mucho este punto. Tercer tema que hablan, el número 3, lo que hay que evitar en la vida cristiana y lo que hay que cultivar en la vida cristiana. Ya lo repito. Número 3, lo que hay que evitar en la vida cristiana y lo que hay que cultivar en la vida cristiana. Bueno, este es un tema que también trata la Didache o la Didache y volvemos a lo mismo. Todos los temas son bíblicos, nada más que son expuestos desde el lenguaje y el pensamiento de los apóstoles y llevados a cabo al escrito por sus discípulos o los padres apostólicos. Otro tema que encontramos en la Didache es el número 4, los deberes del creyente. Bueno, número 4, los deberes del creyente. En la Biblia, mis hermanos, hay muchísimos deberes del creyente. Es más, con los puros del Nuevo Testamento ya tenemos, sin ver tantos que hay en el Antiguo Testamento. Pero con el puro Nuevo Testamento hay un montón de deberes. Por ejemplo, Romanos 12, desde el versículo 1 hasta los capítulos 13, 14 y 15 de Romanos. Todos esos capítulos de Romanos hablan sobre deberes cristianos. En ellos o en ellos hablan sobre esos deberes del creyente. Tema número 5. Tema número 5 es el camino de la muerte. Tema 5 es el camino de la muerte. Ellos enfocan mucho este punto del camino de la muerte, un camino que hay que evitar. Obviamente tiene que ver con el pecado, todo lo que respecta al pecado. Otro tema, número 6, para avanzar. Hablan sobre rectitud por un lado e idolatría por otro. O sea, haciendo lo opuesto por un lado, la rectitud por otro lado y la idolatría también por otro lado. Ahora, tema número 7. Tema número 7. Hablan del bautismo. Hablan del bautismo. Ahora, en este escrito, la Didache, ellos en este escrito hablan sobre el bautismo y acuérdense que por ahí hay mucho dilema de cómo se debe de bautizar. En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos dicen, es que en el libro de los Hechos bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, mis hermanos, es que aquí vamos a encontrar una confirmación más, que el mandato de Jesús, ¿cuál fue el mandato de Jesús? Fue bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden algo, cuando se bautizó y cuando se bautizó, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús, mis hermanos, ahí había una razón o habían razones del por qué los apóstoles lo estaban haciendo de esa forma. Recordemos algo muy importante, que los primeros creyentes, ¿verdad? Que los primeros creyentes fueron judíos y los judíos en su cabeza, en su contexto, les costaba mucho trabajo entender que Jesús era Dios y que era a la vez hombre. Por eso fue, o por eso lo hacían, para reafirmar el nombre de Jesús en la vida de los judíos. Esa era la razón, había una razón. Pero después, en el número, vamos al punto número 8 del tema de la Didache, nosotros encontramos el ayuno y la oración. El ayuno, un momento, vamos a ver, para irles diciendo, son 16 temas. Vamos a ver, entonces, el ayuno y la oración. Es decir, en este tema, ¿verdad? De la Didache, que se habla del ayuno y la oración. Es decir,
Ellos, mis hermanos, le dan importancia al ayuno. Y hoy, mis hermanos, estamos en el siglo XXI y en lugar de ayuno entramos más bien, nosotros somos más buenos para comer que para ayunar. Pero mis hermanos, ellos, ¿verdad? Ellos practicaban el ayuno y la oración. Y observemos, yo creo que nosotros, los cristianos, a nosotros nos hace falta hacer esto mucho, porque estamos en una época donde los apetitos de la carne están sueltos, están a flor de piel, están como perros, ¿verdad? Suena feo, pero sí, están sueltos como perros. Pero así están los deseos de la carne y la manera de someter, ojo, Ojo, la manera de someter los deseos de la carne es el ayuno que es importante. Y bueno, pues en este caso el ayuno es importante, pero es algo personal, es algo de cada quien. Pero en este caso de la DIDAG, ellos hablan mucho sobre el ayuno y la oración, dos cosas muy importantes que iban conjuntas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando los discípulos van con Jesús y le dicen, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer o para echar fuera demonios como tú lo hiciste, verdad? Y nosotros no pudimos. Y Jesús les dice, con oración y ayuno. Ahora, oración y ayuno, mis hermanos, van juntos tomados de la mano. Someter la carne, mis hermanos, para que, para que a la hora de orar, a la hora de orarle a Dios, ustedes y yo seamos más sensibles a la voz de Dios. Y ojo, quiero hacer aquí una luz roja de aclaración. Ojo, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, no es para cambiar el corazón de Dios o la voluntad de Dios o los planes de Dios. No, mis hermanos, porque ahí está el problema con muchos cristianos. Muchos creen y piensan y dicen, es que si ayunamos, le voy a pedir un carro al Señor y me va a dar una casa y me va a dar esposa y me va a dar plata y me va a dar esto. No, mis hermanos, eso no es para torcerle la mano a Dios y no se ayuna para que Dios conteste mi oración. Quiero que entiendan eso. No, mis hermanos, el ayuno no tiene nada que ver con cambiar el corazón de Dios. La respuesta, grábense esto en sus cabecitas, la respuesta de Dios ni siquiera son, por mucho que usted y yo oremos, usted puede orar 8 horas, 20 horas, todo lo que usted quiera. A Dios le agrada que ustedes y yo oremos y que oremos, como dice, sin cesar y siempre. ¿Por qué, Lucas? Porque la oración es una demostración a Dios de que usted y yo confiamos en Él. Pero no nos responde porque oremos, nos responde por su gracia y por su misericordia. O sea, somos privilegiados. Si usted está pensando que si me imagino que se ha topado con algún cristiano que le dice, ayune y ore para que Dios le conceda, haga esto. No, mis hermanos, el ayuno y la oración no es para que Dios conceda mis apetitos o mis deseos. Yo ayuno para doblegar mi carne y oro porque el Señor dice que oremos sin cesar y siempre, y en medio de todo eso, si Dios quiere responder, responde, porque Él es soberano y dentro de su soberanía es, si Él quiere responder, bueno, y si quiere no responder, no responde. Si Él quiere guardar silencio, guarda silencio. Y si Él viene y te responde y te dice, no, no te lo voy a dar o no te lo voy a dar, punto. Pero Dios es soberano. Nosotros con la oración o con el ayuno no doblegamos a Dios. Eso es para que nosotros nos sometamos a Dios, no para torcerle el brazo a Dios. Así que no caiga más en las trampas de pastores y de cristianos que vienen y dicen, ayune para que Dios le dé casa, le dé esposa, le dé esto. Pero lo que me ha funcionado. A algunos le podrá funcionar, pero no porque funcione significa que Dios lo apruebe. Dios lo puede permitir. Pero bueno, eso es un tema aparte. Tema número 9, la Santa Cena. Tema número 9 que habla la DIDAG, la Santa Cena. Bueno, entonces la importancia, aquí vemos la importancia de la Santa Cena, de lo que Jesús enseñó, de recordar, hacer todo esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo dijo? Bueno, la Santa Cena, mis hermanos, es importante de vez en cuando celebrarla y recordar que el Señor Jesucristo padeció,
sufrió en la cruz por nuestros pecados, pero también que ese es el pan, Jesús es el pan que debe de ser el pan de nosotros, es decir, Cristo es el pan de vida, pero también, mis hermanos, la copa de aquel vino que representaba, mejor dicho, la sangre de Cristo, la sangre de un nuevo pacto, de una nueva vida, de una nueva generación en Cristo Jesús. Bueno, y ustedes y yo somos una nueva generación en Cristo Jesús. Tema número 10. Y voy avanzando. Tema número 10. Ellos hablan en el tema 10, hablan de oraciones para después de la Santa Cena. Punto número 11. Hablan sobre apóstoles y profetas, o sea, habla sobre verdaderos apóstoles y sobre los verdaderos profetas para diferenciarlos de los falsos. Punto número 12, de la ayuda al caminante, así es como le llama, de la ayuda al caminante. Como el ejemplo, por ejemplo, valga ahí la redundancia, como el ejemplo que Jesús usó del buen samaritano, ¿se acuerdan? En este caso es de ayudar al caminante. Recordemos algo importante, en aquellos tiempos, mis hermanos, no existían buses, habían solo camellos o caballos y habían burros, pero no todo el mundo tenía ni caballos, ni camellos, ni burros. Así que la única manera de poder desplazarse era caminar. Había que caminar mucho. Entonces, para el caminante eran viajes agotadores con un fuerte sol. Entonces, había que recibirlos, lavarle los pies, darles de comer, atenderlos para que ellos continuaran su viaje. De eso habla la DIDAG, que es el servicio a la gente que necesita, que necesitada, ¿verdad? Si lo aplicamos, es el ayuda a la gente necesitada si hacemos una aplicación. Tema número 13, el sustento de los profetas y los maestros. ¿Qué quiere decir esto? El preocuparse por sus necesidades, por proveer que a los maestros y a los profetas, por ejemplo, pastores, no les faltara nada. Y fíjense, mis hermanos, cómo ellos también tratan lo que Jesús dijo sobre el obrero, que es digno de su salario, como hablando de los pastores, ¿verdad? Los que se dedican a la obra de Dios. Luego, el siguiente tema, el número 14, hablan sobre la celebración del Día del Señor. 14, hablan sobre la celebración del Día del Señor. ¿Qué significa, qué significa esta celebración del Señor en esto que estamos viendo? Bueno, que había que dar un día y que este día ya cambiaba, ya no era tanto como el judío, que el judío, ustedes se acuerdan, celebra el sábado, el Shabbat, y había, en el caso del judío, había que guardar el sábado. Esto ya se cambió por el domingo. Es decir, el domingo se comenzó a dar el día del Señor, se comenzó a dar el día del Señor, el día que había que dedicarlo exclusivamente para el Señor. Pero era un día que no tenía que ver, que no tenía que tener una obligación como se tenía en el judaísmo, sino que tenía que ser un día que de corazón y voluntariamente cada persona fuera para adorar a Dios, para escuchar también la palabra de Dios. Tema número 15. Encontramos la elección de obispos y diáconos. O sea, cómo escoger a los diáconos, a los obispos y cómo escoger a los diáconos. Recordemos algo importante, que el primer apóstol que enseñó de esto en su preocupación por el desarrollo de la iglesia, en el orden de la organización de la iglesia, fue Pablo, con las cartas pastorales, de las cartas de Timoteo. Él habló cómo debía ser un obispo, cómo debía de ser un pastor en la iglesia. Y comienza con la primera palabra. Y él dice, Pablo, si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero el obispo es necesario que sea, ¿qué? Irreprensible. No dice que sea perfecto. Ojo, no dice que sea perfecto, porque todos los obispos, pastores, presbíteros y ancianos son imperfectos, son seres humanos. Pero no debemos, pongan atención, no debemos usar la imperfección como una excusa, porque la demanda para un obispo es ser irreprensible. No me voy a meter en estos detalles del obispado,
Pero ser irreprensible significa que el líder, el pastor, el obispo, el anciano o el presbítero no tiene o no debe de dar ocasión para que se le juzgue en todos los sentidos, que se le juzgue, se le señale. El pastor o el obispo, mis hermanos, o el presbítero debe conducirse de tal manera que no da lugar a que lo señalen. Debemos hacer lo mejor que podamos hacer en nuestro servicio a Dios, porque para Dios trabajamos. Y a quien nosotros le damos cuentas es a Dios. Así debe ser la vida de nosotros, no solo la de los pastores, sino la suya, la mía y la de cualquiera. Así debe de ser. Amén. Y amén, y así debe de ser. Por eso, mis hermanos, la elección de obispos y diáconos tenía que ser de acuerdo a estos requisitos. Y por último, el último tema 16 que trata la didaje es el fin de los tiempos y eventos futuros. La didaje, el último tema, el 16, es los últimos tiempos, el fin de los tiempos y eventos futuros. Obviamente vamos a encontrar instrucciones ya dentro de los temas, vamos a encontrar instrucciones de cómo debe ser la adoración cristiana, cómo distinguir a un falso profeta de uno verdadero, pero bueno, este es uno de los escritos más importantes que hay. Ahora vamos a ver cómo se realizó, ahorita ya entrando en otro tema, vamos a ver ahorita cómo se realizó, porque mucha gente pregunta esto, cómo se realizó la evaluación de los escritos de los padres apostólicos. Es decir, no solamente, no solamente escribieron los padres, perdón, los apóstoles y sus discípulos escribieron lo que los apóstoles enseñaron, sino que los padres apostólicos hicieron escritos como ya lo vimos a cada uno de los que mencionamos anteriormente. En resumen, ya vimos a Policarpo, Justino Mártir, Ireneo, a Clemente, vimos a Papías, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos todos esos. Ellos son padres apostólicos que también hicieron escritos. Ahora, vamos a evaluar sus escritos o algunos de sus escritos, porque esto es importante, es muy importante. Un momento. Ok. El evaluar, mis hermanos, los escritos de los padres apostólicos es algo que ustedes y yo no podemos ignorar. No podemos. Cuando uno lee los escritos, y yo espero o esperaría que ustedes, después de esta clase de la historia de la iglesia, de oír todo lo que hemos escuchado y hablado y aprendido, a ustedes les dé por leer lo que algunos de ellos escribieron y que ustedes lo puedan comparar con las escrituras. Nada más, eso sí, sí les solicito que cuando ustedes busquen en internet tengan mucho cuidado porque van a encontrar mucha información, pero de la Iglesia Católica, y que tengan mucho cuidado porque ahí ellos le meten muchos temas que no son correctos. Busquen, por favor, una historia fidedigna, más compacta, que no tenga que ser de la Iglesia Católica, porque le van a meter muchos rollos de la tradición de ellos, aún a los padres apostólicos, porque algunos de ellos inclusive los ponen como papas, y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, los escritos, mis hermanos, de estos padres apostólicos, nosotros encontramos tanto aprecio, pero también encontramos una cierta intranquilidad, de verdad, una cierta intranquilidad. Todos los padres apostólicos muestran, sí, un profundo amor por Cristo, una alta estima por la unidad de la iglesia y por la comunión, evidentemente. También, mis hermanos, nos revelan los escritos de los padres apostólicos. Bueno, en esta evaluación es como un resumen, porque hay que leerlo todo y cuando hay la posibilidad, bueno, es interesante, pero también nos revelan una firme autodisciplina dirigida a mantener una vida santa y un llamado al espíritu de amor mutuo entre cristianos.
Leer, mis hermanos, leer a los padres apostólicos constituye una lectura edificante y nos ayuda a nosotros a discernir cuán profundos eran los recursos espirituales de la iglesia primitiva. Ahora, esas enseñanzas de intranquilidad e incertidumbre que acabo de mencionar, nosotros vamos a ver algunas de las enseñanzas del tiempo de estos padres que preocupan, o sea, por eso esa incertidumbre que preocupan. Alguna de ellas, por ejemplo, que vamos a encontrar entre sus escritos, es una ansia morbosa por el martirio. Por ejemplo, para que lo entiendan de lo que yo estoy hablando. Vamos a ver el primero. Ignacio de Antioquía, por ejemplo. Ignacio de Antioquía. Este tipo de clase, de curso, ¿verdad? La historia de la iglesia, uno tiene que escribir mucho, mucho, mucho. Se le cansa a uno mucho la mano, pero esa es la idea. Pero si no, pueden entrar a ver el video. Ignacio de Antioquía. En uno de los escritos, pongan atención, en uno de los escritos de Ignacio de Antioquía a los romanos, él les dice ahí, ojo, escuchen lo que él dice. Él dice, no hagan nada para prevenir que él está diciendo, aquí, Ignacio de Antioquía les está diciendo, no hagan nada para prevenir que yo sea arrojado a los leones cuando llegue a Roma. Ojo lo que está diciendo, pero oiga lo que dice. Escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío moriré gustoso por Dios, si vosotros no lo impedís. Os exhorto, pues, a no hacerme un favor fuera de tiempo. O sea, mis hermanos, él está como, por eso dije que uno encuentra como una ansia morbosa por el martirio. Él está diciendo, nadie se meta, yo voy a ir a morir, dejen que yo vaya y que los leones me despedacen. O sea, estaba deseoso de eso. ¿Qué pasó con Ignacio de Antioquía? Bueno, lo atraparon y lo llevaron a Roma con el fin de que en un momento él fuera arrojado a los leones. Entonces, cuando él dice que no hagan nada para prevenir que él sea arrojado a los leones, cuando él llegue a Roma y cuando es arrojado a los leones, fíjense bien, se dice que los leones, pongan atención en la historia, se dice que los leones no querían atacarlo, no querían comerse a este Ignacio. No querían atacarlo. ¿Saben qué hizo este hombre? Según la historia, él forzó a los leones a que lo atacaran. Y eso es lo que se habla de esto. Una ansia morbosa por el martirio. En los escritos de Ignacio aparece esto, mis hermanos. Ignacio de Antioquía tuvo una carta que se llamada una carta del martirio. Y él, en esta carta, él expresa mucho esa actitud que no es sana, mis hermanos. No tiene un equilibrio. Es decir, nosotros, quiero que entiendan esto, ustedes y yo, nosotros no debemos de tener temor al martirio, no tenemos que tener miedo al martirio, ni tampoco rehusarnos al martirio, pero, pero no tenemos por qué estarlo clamando a gritos. Venga, yo quiero, yo quiero. No, no tenemos que estar clamando como, ¿a dónde voy? ¿Me tiro qué? ¿De dónde? ¿De un avión o qué? ¿O dispárenme? No, 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 no. Pero esto, mis hermanos, esto pasó. No sé qué hizo, no se dice, no se sabe qué se hizo para forzar a los leones para que lo hicieran, pero lo hizo. Él decía, él decía, el fuego y la cruz, las luchas con las fieras, la destrucción de mi cuerpo, que vengan sobre mí con tal que pueda alcanzar la presencia de Cristo. Ojo, por favor, ojo lo que dice. Se los voy a leer como lo dice en el libro, en esa frase. Dice, que vengan el fuego y la cruz y los encuentros con las fieras dentelladas y magullamientos, huesos dislocados, miembros cercenados, el cuerpo entero triturado. Vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme, siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo. Esto está en el libro que les dije, Obras Escogidas de los Padres Apostólicos, página 199. Mis hermanos, este lenguaje de Ireneo, muestra, muestra una actitud de buscar con ansia el martirio, es decir, glorificar el sufrimiento. Y entendían ellos que a través
de él o del martirio alcanzarían, según ellos, la presencia de Cristo. Mis hermanos, para nosotros, para nosotros, para que o nosotros, mejor dicho, alcanzamos la presencia de Cristo solamente y exclusivamente por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Una fe que tiene que ser evidenciada con obediencia lógica a su palabra. Porque, porque si no, sería una fe muerta sin obras. Muchos cristianos, mis hermanos, adoptaron por estos escritos de Ignacio de Antioquía durante las persecuciones esta actitud como él las manifestaba, que ocurrieron y que se llegaron a dar. Se llegaron a dar. Y esto, mis hermanos, es la incertidumbre, lo intranquilo en algunos de sus escritos, pero en su gran mayoría, pues son edificantes en la gran mayoría. Otra, mis hermanos, de las obras en los escritos que encontramos, por ejemplo, en Hermas o el pastor de Hermas, este hombre, en su escrito, Pastor de Hermas, él habla sobre el bautismo. Y fíjense lo que enseña él en una parte de su escrito, que él dice que el bautismo limpia todos los pecados pasados y puede haber solamente un arrepentimiento después del bautismo. Pregunto, ¿es correcta esta enseñanza de acuerdo a la Biblia? ¿Es correcta esta enseñanza de acuerdo a la Biblia? No, mis hermanos, no es correcta. Recuerden, ellos, quiero que entiendan algo, por favor, porque no piensen que es que ellos lo hacían por malo, no. Recuerden que ellos se enfrentaban a algo muy diferente a nosotros el día de hoy. ¿Qué era lo que ellos enfrentaban diferente en el tiempo de ellos, al de nosotros? Que ellos no contaban con todos los escritos como ustedes y yo sí lo tenemos, todo el compendio de la Biblia que la tenemos a nuestro alcance. Tenemos la Biblia completa, ellos no. Y tenemos todavía mucho más alcance de la revelación de Dios que ellos. Entonces, y bueno, ellos a lo mejor no tenían muchas cosas claras, como hoy ustedes y yo sí lo tenemos, como por ejemplo que el bautismo, nosotros sabemos que el bautismo no salva, el bautismo no limpia de pecados y que solamente hay un arrepentimiento después del bautismo. Una persona, mis hermanos, se puede bautizar y a lo mejor puede llegar a fallarle al Señor y a lo mejor falló, se equivocó, se arrepiente, se vuelve a levantar de aquella falta, de aquel pecado, le pide perdón al Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo va a perdonar. Así es simple. Vean lo que dice Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo mejor, mis hermanos, ese mismo cristiano, es un ejemplo, ese mismo cristiano más adelante vuelve a pecar otra vez. Cayó y se levanta y vuelve a arrepentirse y a lo mejor no es el mismo pecado, quizás es en otra área. ¿Y qué hace este hombre? Le pide perdón al Señor. La pregunta del millón es, ¿el Señor lo va a volver a perdonar a esta persona? Mis hermanos, claro, usted no ha caído. Si usted es cristiano, ¿cuántas veces no ha caído? Le pide perdón al Señor y el Señor te perdona. Y sigues como si nada. Yo también. Mi esposa también. Todos nosotros. Claro, mis hermanos, el Señor nos va a perdonar porque el Señor nos enseña eso en la Biblia. ¿Cuántas veces perdonó, por ejemplo, al pueblo de Israel en el libro de los jueces? Léanlo. O por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor cuando Pedro le dijo, Señor, ¿qué hago si mi hermano me ofende? ¿Hasta 7 veces lo perdono? Le dijo, no te digo hasta 7, sino te digo hasta 70 veces 7. Es decir, debes perdonar siempre. 70 veces 7 significa es perdonar siempre. No es un número para decir, son 400, no, es siempre. Entonces, siempre y cuando siempre y cuando el Señor va a perdonar, ¿cómo?
cuando alguien sí se arrepiente de verdad, si alguien no se arrepiente, mis hermanos, el Señor no lo perdona, simple y sencillo. Ahora, no perdona por parte de Él, sino porque el otro no está buscando el perdón. Ese es el punto, ¿verdad? Este hombre, mis hermanos, Hermas, enseñó esto del bautismo, de que dice, él decía de que limpia los pecados pasados y que él decía, ojo, él decía que que puede haber solamente un arrepentimiento después del bautismo. Es decir, si usted ya se bautizó y si usted cae una sola vez, ya no hay más perdón, porque de ahí ya Dios nunca más te va a perdonar. Eso era lo que él estaba diciendo. Este criterio, mis hermanos, nosotros no lo encontramos en las escrituras, no lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque el bautismo representa la renovación del corazón, es un simbolismo, es una señal. Cuando yo me bautizo, es una señal de morir a mi viejo hombre pero ser levantado en una nueva persona, un nuevo hombre o una nueva mujer, si fuera el caso. Por consecuencia, mis hermanos, de esta enseñanza de Hermas, de esta enseñanza que se dio en los escritos de Hermas, este era el problema de que el Nuevo Testamento todavía no circulaba completo. No estaban ahí las enseñanzas de la Biblia y circulaban escritos. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Tomaban lo que tenían a su alcance. Entonces hay que entender el contexto de ellos, no es que ellos estaban planteando doctrinas nuevas, simplemente que era el tiempo de ellos porque ellos no tenían la Biblia completa, hay que entender el contexto de ellos. Así que muchas personas en esa época rehusaban bautizarse en su vida. ¿Hasta cuándo se bautizaban? Hasta más tarde, hasta que no estaban bien comprometidos con Dios, se bautizaban, ya que nada más había una sola oportunidad según lo que ellos entendían de lo que Hermas decía. Imagínense, decían, no, hombres, si me bautizo ahorita y peco una vez, ya perdí la salvación. Seguro se imaginaban eso. Eso era lo que pensaban. Ahora, pregunto, ¿saben eh, cuándo muchas de estas personas se bautizaban? De estas, en esa época, cuando ya estaban en el lecho de la muerte, se bautizaban. Cuando ya estaban agonizando, se bautizaban. El ejemplo más claro, por ejemplo, del bautismo tardío, se dice que alguien tomó estas enseñanzas, ¿verdad? Dice la historia de Hermas, fue Constantino. Constantino, él se bautizó, según la historia, ya casi a punto de morir para seguir haciendo sus fechorías. O sea, él quería seguir haciendo lo que le daba la gana y se bautizó, se dice, hasta el final, ya a punto de morir. En fin, otra enseñanza más, hablando de Hermas, la última, porque ya el tiempo se me va, otra enseñanza más que encontramos de los padres apostólicos en sus escritos es que asignan un énfasis extremo en la observación de la ley y las buenas obras. Ahora, pregunto, ¿por qué es importante que ustedes y yo conozcamos esto que estamos hablando? ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor al leer los escritos y usted se da la tarea y usted tiene la oportunidad y usted comienza a leerlos, pues no se asusten, sino que entiendan, mis hermanos, que esto que estamos haciendo es necesario para poder entender por qué ellos no tenían, recuerden esto, ellos no tenían la facilidad con la que ustedes y yo hoy tenemos. Ellos no la tenían. Ellos estaban en el comienzo de la historia cuando el pensamiento teológico estaba aún como un embrión. O sea, si a ustedes y a mí nos hubiera tocado vivir en esos tiempos, quién sabe cómo nos hubiera tocado hacer las cosas. Pero ellos, mis hermanos, a su manera, con lo que ellos tenían, imagínense cuántos siglos pasaron con ellos. Estamos hablando del siglo segundo. Entonces, ¿cuántos desde allá? ¿Cuántos siglos han pasado desde entonces? Mis hermanos, han pasado 19 siglos. Han pasado 19 siglos que de alguna manera ha habido una evolución y un progreso en cuanto al entendimiento de la escritura.
Entonces, mis hermanos, es comprensible encontrar este tipo de errores en ellos. Y quizás cuando uno piensa en estudiarlos, uno ve y dice, híjole, ¿cómo los padres apostólicos están diciendo semejante cosa? Pero mis hermanos, pero no era todo en general. La mayor parte de sus escritos concuerdan con las escrituras que ahora ustedes y yo ya tenemos en nuestra mano conjuntas. Pero había algunas enseñanzas que ellos quizás no dieron en el blanco, porque no tenían, repito, lo que hoy nosotros tenemos 19 siglos después. Y vean qué bendición definitivamente. Pero también, mis hermanos, a la vez, qué triste, porque hay muchos que no se dan a la tarea de estudiar y es algo terrible. Si nosotros notamos los defectos encontrados en los padres apostólicos, en sus escritos, si tenemos esto en cuenta de cuántos siglos han pasado y que ellos no tenían el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento juntos, entonces vamos a entender la problemática en la que estas personas se encontraron al inicio. Así de sencillo. Pero sus escritos nos revelan que concuerdan en muchas cosas con la palabra de Dios. Ahora, permítame, para ver cuánto me queda, ya voy a terminar, sí, ya esto es lo último, ya voy a finalizar. Permítame darles el último para acabar ya este tema, el último punto en cuanto a la evaluación de sus escritos. Ojo, el uso de alegorización de una manera desmedida para comprender la Biblia. Que fue algo, dicho sea de paso, fue algo desmedido. La alegorización, mis hermanos, es hacer decir a la escritura algo que no dice. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo en el curso de hermenéutica, aquí está en el canal, hermenéutica 1 y hermenéutica 2, o ya faltan más cursos de hermenéutica, ustedes pueden ir a ver ahí, pero en el curso de hermenéutica yo pongo un ejemplo de los 4 ríos que salen del Edén. Es un ejemplo nada más que yo doy, como repito, en el curso de hermenéutica. Que el primero que estoy hablando es, bueno, un río se llamaba así, otro río. ¿Qué es la alegorización? Bueno, yo vengo y agarro y digo, bueno, es que el primer río significa la bondad, el segundo río significa la justicia, el tercer río significa la santidad y el cuarto río significa la paz, etcétera. Mis hermanos, eso es espiritualizar o alegorizar, hacer decir a la escritura algo que no se quiso decir o que la escritura nunca quiso decir. Y ellos, esta gente en esta época, ellos así usaban mucho la alegorización, que es un método para la interpretación de la Biblia, pero un mal método. Pregunto, ¿hay alegoría en la Biblia? Sí, hay que usarla como tal y donde la hay. Pero no todo en la Biblia es alegoría. Esto era algo perjudicial en la interpretación correcta de las escrituras. Y bueno, mis hermanos, ahí están algunos puntos interesantes a considerar. Y la siguiente semana, Dios primero, tenemos la última clase del bimestre para el término, como dije, de este primer bimestre. Así que aquí nos vamos a quedar en la siguiente y nos veremos en la siguiente lección, Dios primero. Y de verdad, muchas gracias a todos o todas aquellos que estuvieron y échele ganas, no afloje. Usted no me viene a ver a mí, usted viene a aprender del Señor, así es sencillo. Y compartan, sigan estudiando. Aquí en el canal hay más cursos para el que tenga gusto puede ir a ver lo que necesite, me puede escribir si necesita algo con todo gusto. O ahí hay, creo que libros también en algunas partes, lo que ocupe, yo con gusto se los comparto. Es gratis, aquí nosotros no cobramos, no creemos en eso, para nada. Pero de verdad, muchas gracias. El Señor me los continúe bendiciendo. Estudien. Nosotros damos aquí información. Usted tiene que dedicarse a estudiar y ver que lo que aquí se enseña es tal cual. No crea todo lo que usted ve a alguien detrás de una pantalla. Vaya y estudie. No se coma cuento. Vaya y estudie, porque somos humanos y nosotros nos podemos equivocar. Amén. Señor me los continúe bendiciendo a todos, donde quiera que estén y los que posteriormente vean esta enseñanza. Señor me los bendiga. Chao.